Hoy vamos a ver algunas cuestiones de psicología bursátil aplicadas al caso de las eléctricas en este momento. Vamos a ver lo que han hecho las eléctricas desde 2012 hasta ahora, que son 7 años. Y aproximadamente se han multiplicado por 5 veces. Esta es Endesa, que lo ha hecho casi por 6, Iberdrola casi por 5, Naturgy casi por 5 y el IBEX con dividendos por algo más de 2 veces. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando las cotizaciones están infravaloradas o sobrevaloradas en relación al precio de la empresa, eso siempre se justifica con muchos números y análisis. Es decir, en el momento en que una empresa está muy barata, la gente no dice yo vendo ahora a pesar de que la empresa está muy barata por los números que me salen. Y al revés, cuando las empresas están caras, pues tampoco hay nadie que diga yo compro ahora aunque esto creo que está carísimo por los números que veo. Entonces hay que aislarse un poco de estos temas. ¿Y cómo? Pues lo que hay que hacer es mirar menos los detalles y tener una visión más de global y más pausada de lo que son las empresas y de lo que es la bolsa. Al invertir, la psicología siempre es más importante que el exceso de conocimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo llamo exceso de conocimiento a mirar demasiados detalles que realmente son poco importantes a la hora de la verdad. Algo que tenéis que tener siempre claro es que nadie sabe el futuro por muchos cálculos que haga con el pasado. Esto es importantísimo recordarlo siempre. Mirar el pasado está bien, claro, pero hay que entender que esto tiene un límite. Por eso al invertir la psicología es mucho más importante que el conocimiento. Y cuando pasa algo como lo que estamos viendo ahora, pues la pregunta lógica que se hace mucha gente es ¿pero de verdad las eléctricas valen ahora 5 veces más que hace 7 años? ¿O hace 7 años valían 5 veces menos que ahora? Porque ha pasado relativamente poco tiempo. Y la respuesta es que no. Lo que se multiplica por 5 es la cotización, pero no el valor de las empresas. Estas eléctricas pues tienen más o menos las mismas centrales, las mismas redes y los mismos clientes que tenían hace 7 años. No tienen 5 veces más de clientes, 5 veces más de redes, 5 veces más de centrales. Entonces hay que tener claro que la bolsa normalmente se mueve así. ¿Y por qué? Pues porque el mercado es muy cortoplacista. Y por eso el mercado muchas veces se equivoca a largo plazo. Es decir, no es que el valor de estas empresas se haya multiplicado por 5, sino que el mercado se da cuenta que estaban demasiado baratas y las ha llevado donde tenían que estar. Con lo cual quizá o seguramente no tenían que haber caído tanto. Pero lo normal es que se produzcan estas cosas, y por eso hay que saber aprovecharlas. En este caso, claro, lo difícil es saber, o era saber, cuándo se iba a iniciar esta subida y hasta dónde iba a llegar. Eso es lo que se intenta hacer en el medio plazo, pero eso es dificilísimo, porque lo normal es que se venda antes de tiempo, se compre y todavía caiga más y se venda perdiendo, etc. Otra cosa que hay que pensar al ver este gráfico es ¿son ahora las eléctricas empresas perfectas? Lo de perfectas entre comillas. Pues no, porque ninguna empresa es perfecta. Entonces hay que procurar comprarlas cuando la mayoría de la gente no las quiere comprar, porque todas las empresas tienen sus ventajas y sus desventajas, en los buenos momentos y en los malos momentos. Otro tema que me gustaría comentar hoy, pues que yo creo que hay que evitar los ETFs al invertir a largo plazo. Si os fijáis, estas empresas se han multiplicado por 6 veces o 5 veces y el IBEX con dividendos solo por 2 veces. También hay otras empresas que se han multiplicado por menos de 2 veces en este tiempo, claro. Pero precisamente por eso, al elegir empresas concretas, podemos elegirlas dentro de las que son de calidad, las que están menos de moda en ese momento y la gente no las quiere comprar. Y haciéndolo así, pues lo que se puede esperar es ganar más que los índices con dividendos en el largo plazo. Y además fijaros una cosa, que las eléctricas tienen una imagen de ser empresas de poco crecimiento. Y en este periodo, porque llegaron a estar muy infravaloradas, han subido más del doble que el IBEX. El doble que el IBEX sería multiplicarse por 4 veces, 4 y algo, y lo han hecho por 5 y por 6 veces. Por eso creo que merece mucho la pena comprar empresas en lugar de índices. ¿Y quién podría tener en el futuro una subida como esta de las eléctricas? Pues sectores que ahora están muy probablemente infravalorados son los bancos y las telecos. Y sería muy normal que de aquí a unos años pudiésemos hacer otro vídeo como este explicando la subida de los bancos y las telecos, que ha sido muy superior a la de los índices. Entonces la conclusión de este vídeo de hoy quiero que sea que hay que comprar empresas de calidad cuando la mayor parte de la gente no lo quiere hacer, y que además hay que tener paciencia, porque esa es la forma más segura y también la más rápida de ganar dinero en la bolsa.